Escribe tu propia novela, episodio número 34. Hola, soy David y estás escuchando Escribe tu propia novela. Hace un tiempo me propuse aprender a escribir novelas y en este podcast te cuento lo que voy aprendiendo por el camino con la esperanza de que te sea útil a ti y te sirva de inspiración. Para más información visita el blog que acompaña este podcast, escribetupropianovela.wordpress.com. Y este episodio es un episodio especial, va a ser la primera vez que vas a escuchar aquí una entrevista a otro autor y vas a notar que es un episodio considerablemente más largo que otros. Em, Mi idea es que este podcast vaya creciendo en utilidad y para eso creo que es muy importante que escuchamos a otros autores contando su experiencia y podamos aprender de ellos. Bueno, pues sin más preámbulo, doy paso a la entrevista. Hola, hoy vamos a sumergirnos en uno de los géneros más apasionantes y más desafiantes, que es la novela histórica. Cómo documentarse, cómo construir personajes auténticos y cómo equilibrar la narrativa, el ritmo, en fin, cómo llevar al lector a otro tiempo sin que deje de sentir que la historia sigue viva. Para hablar de todo esto, tengo conmigo a un invitado muy especial, Jesús Romero Rubio, autor de la novela Kergoat, La Casa de los Bosques, una obra que combina misterio, paisaje y memoria con un gran cuidado por el trasfondo histórico. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme, David, a tu Eh, podcast Escribe tu propia novela. Muchas gracias a Es- ti. Y nada, yo disfruté mucho leyendo Kergoat y bueno, pues si quieres, vamos a empezar un poco por el origen de la novela. ¿Cómo nació la idea de Kergoat, La Casa de los Bosques? Pues la idea de Kerouac nació de casualidad, porque resulta que viendo la película de Los chicos del coro, que es muy Ah, conocida, yo seguro que casi todo el mundo la conocerá, por allí en el 2004, ujú. tenía mucha curiosidad por saber el origen, por qué escribiría esa película, por qué la rodó. Y me puse a investigar. Y de casualidad descubrí que había una antigua película del año 45, de 1945, en plena, cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, Ujú. que es prácticamente muy parecida, prácticamente por lo menos la mitad de la película es idéntica a la actual, a la película de 2004. Sí, sí. Entonces, aquello sí me llamó mucho la atención y entonces, tirando del hilo, resulta que aquella película estaba basada en una experiencia educativa que existió en la Bretaña francesa en aquellos años de los años 40, en la Francia de los años 40. Qué bueno. Y entonces, sí, quise buscar información sobre eso y fue lo que me dio pie a escribir la novela. O sea que en realidad la historia, o sea, es una. Esa, la historia de los chicos del coro está basado también a su vez en hechos reales, ¿no? Sí, de alguna forma, lo que si habéis visto los chicos del coro nos muestra, digamos, un estilo de un centro de menores donde pues existían muchos castigos, donde había una vigilancia férrea, ¿no? de los menores que estaban allí. Era una educación muy dura, muy rígida. mm, no se le prestaba mucha atención a las personas y la experiencia de Kerguat, aprovecho para decir lo que significa. Kerguat significa en la lengua bretona de allí del norte de Francia, significa eso mismo, la casa de los bosques, ¿no? Claro, Y sí, se porque es llamaba verdad que llama la atención cuando lees el nombre, dices, esta palabra es una, es un idioma, es el idioma bretón, dices. la lengua.
la lengua bretona, que es un dialecto que existe allí en el norte de Francia, en la zona de la Ajá. Bretaña. Sí, Ellos, sí. algunas personas todavía lo utilizan, aunque hablan también el francés, pero también utilizan el dialecto bretón. Sí. Y se llama la Casa de los Bosques porque existía allí una casa en medio de los bosques donde se comenzó esa experiencia educativa y donde más tarde, pues a través de un coro, pues se consiguió transformar la vida de muchos menores que estaban en aquel centro. Sí, Entonces, sí. pues pensé que era interesante dar a conocer la historia de este centro de menores, que además pasaron una época pues muy convulsa, ¿no? De la guerra y con todo lo que Sí. ello conllevaba. Me Sí, sí, pareció que interesante. se ve en la novela. Sí, Pero y entonces vamos a ver, o sea, si tú cuando te planteas hacer una novela histórica como esta, sí. cómo abordaste la documentación histórica? O sea, ¿cuál es el proceso para decir, vale, voy a tomar toda la documentación que necesito para luego empezar a trabajar? Y digamos, no sé, ¿cuándo supiste que tenías toda la información que necesitabas para Ajá. poder trabajar? ¿Cómo hiciste eso, Jesús? Pues empecé, supongo que como todo el mundo, empecé buscando por internet, que es lo Ujú. que tenemos todos a mano, ¿no? Claro, claro. Pues la curiosidad es lo que primero que te mueve a buscar. Y como también era una historia que no era situada en España, sino que era en un país extranjero, pues claro, tampoco podía ir a visitar bibliotecas, era más difícil, ¿no? Claro, Entonces, claro. a través de Internet, pues encontré algo de información. Después, más tarde, di con el Museo de Historia de Bretaña, Ujú. donde encontré mucha información, que la verdad es que hay que dar gracias a ellos porque han publicado muchos de los documentos del centro de menores que existió entonces, los han publicado para que la gente tenga acceso a ellos directo. Y entonces, bueno, está en francés, pues ahí encontré muchas cosas, tuve que ir traduciendo. Claro, eso te iba a decir, que claro, o sea, aparte de todo, la información la estaba en francés, con lo cual es un reto adicional, ¿no? Que tenías ahí un poco La labor verdad es que de, digamos, de traducción y de todo esto, ¿no? de investigación. A mí la Claro. verdad es que cuando comienzas una novela histórica, es muy bonito escribirla, pero también la parte de investigación por lo menos a mí me llena mucho, Ujú. que te va sumergiendo dentro de la historia. Entonces, para mí es muy interesante. O sea, que digamos que no lo ves como una cosa, digamos, pesada, sino que es una cosa una parte del trabajo que te divierte, digamos, que te interesa, ¿no? Pues eso es porque es lo que para mí realmente me hace entrar en la historia. Cuando Claro. vas descubriendo todo lo que había ahí, todo lo que fue sucediendo y además, por lo menos a mí me pasó con Kerouac, Ujú. que descubrí ahí toda una historia increíble, que yo no me imaginaba que iba a encontrar todo eso, ¿no? Cuando me puse a buscar. Sí, Entonces sí. eso me metió de lleno, ¿no? En toda la historia. Jesús, Y perdona, sigue, sigue. no, no, tranquilo, adelante. Sí, no, bueno, te iba a preguntar o sea, más o menos cuánto tiempo te llevó tener la información suficiente como para decir, vale, ya tengo los datos que yo necesitaba y ya voy a empezar a escribir la historia. O sea, ¿cómo hiciste para esto? Pues el proceso duraría varios meses, varios meses, por más de medio año, buscando Ujú. información. Sí. Y luego ya, pues cuando ya la tuve más o menos embastada, pues entonces ya me lancé a escribir. Pero sí que es Claro. verdad que había a lo mejor, tuve que ir cortando flecos, ¿no? Porque dices, a lo mejor hay demasiada información y no quiero que esto tampoco os resulte tan pesado, ¿no? Deseaba pues que la gente comprendiera un poco lo que sucedió allí en esos días, cómo funcionaba aquel centro, lo que resultó para aquellas personas Sí. y,
pero sin llegar a ser demasiado pesado. Entonces, cuando ya vi que la historia más o menos ya tenía forma, dije, bueno, pues yo creo que con esto ya es suficiente, ¿no? Ya me puedo lanzar a escribir, ¿no? Claro, Claro, claro. yo Y creo que eso nos pasa, ¿no? dime, Que dime. cuando, no, no, que cuando estás escribiendo, sobre todo novela histórica, ¿no? Más o menos, si te quedas cojo en alguna parte, pues dices, pues sobre esta parte a lo mejor me falta información. Entonces tú eres un poco el que debes de ir viendo, oye, pues todo lo que quiero ir diciendo con esta información creo que ya tengo suficiente como para poder Claro, el, claro. explicar bien la historia, ¿no? Claro, Mm, luego, bueno, yo creo que también habla muy bien de ti el hecho de que hayas dedicado ese tiempo a investigar la historia, ¿no? Porque uno podía decir a lo mejor, bueno, pues voy a coger, no lo sé, porque no sé en realidad cómo trabajan otros escritores, pero que a lo mejor existe la tentación de decir, voy a buscar menos información y lo que falte me lo invento, ¿no? Y no sé, quiero decir, me parece que es muy bonito es que te hayas dedicado ese tiempo por respeto a la historia, entiendo, ¿no? Y pues dedicar ese tiempo a buscar información. Eso me parece que está vamos, que me parece que está muy bien. Lo que pasa es que no sé, este, o sea, parece como que hay quiero decir que hay como mucha labor previa, ¿no? Antes de escribir y, o sea, yo muchas veces me planteo la idea de escribir una novela histórica y, o sea, yo sí. me admiro esto de que hacéis los escritores de novela histórica, decir, madre mía, voy a buscar toda la información, ¿no? Entonces es como, a mí me parece como un mundo, o sea, pero tú también eres una apasionada de la historia, en realidad es una cosa que realmente disfrutas, ¿no? Y la historia siempre me ha llamado la atención, siempre me ha gustado, ¿no? Entonces creo que eso ayuda bastante, ¿no? Claro, yo creo que un poco los que nos decantamos más por este tipo de novelas es porque de alguna manera nos llama, ¿no? Algún momento histórico en concreto, ¿no? Alguna parte de la historia que dices, ay, ¿cómo cómo me gustaría, ¿no? Introducirme en esto y saber un poco más, ¿no? Cuando te aparece algún personaje o alguna situación, ¿no? Que dices, esto sería Sí, interesante, me gustaría escribir sobre esto, ¿no? Y ya sí, es cuando te metes a investigar, ¿no? claro, que es un Mm. poco lo que te pasó también aquí, ¿no? En este caso, que fue una cosa que dices, esto quiero saber más sobre ello, ¿no? Y te lanzaste Sí, ahí a a por aprender, ¿no? ello. Sobre Kerouac. ¿Qué te iba a decir, Jesús? ¿Tienes alguna forma para integrar los datos históricos? O sea, ¿cómo hiciste para integrarlo sin que frene la narración? Y bueno, voy a hacer un inciso aquí. Esta novela, yo no conocía nada de la historia y se me hizo súper amena de leer. O sea, me parece que tienes un estilo muy fluido, muy bonito de escribir y que para nada, o sea, no tiene nada que ver con un manual histórico. Y entonces, ¿cómo haces esto para incluir los datos sin que frene digamos, el disfrute de la lectura? ¿Cómo haces esto? Sí, pues ese era uno de los problemas que yo veía al principio y que hasta que no lo di a leer a la gente, hasta que un poco lo di a leer y lo publiqué, pues siempre tenía la duda, digo, porque como había muchos datos y era, digamos, como unos sucesos, digamos, históricos, ¿no? Pues cómo hacer para que no resultara pesado. Entonces intenté siempre alternar la narración y los datos sin que el hilo de la historia decayera, ¿no? Digamos que pues cada capítulo pues iba alternando una cosa y la otra, incluso los temas históricos del centro de menores que nos va narrando, pues utilicé el sistema a través de un diario, Ujú. a través del recurso de epistolar, ¿no? A través de Es cartas, verdad, sí, sí, o sí, sí. porque claro, si tú lanzas la historia, si tú les lanzas me sale mal la palabra, pero si les lanzas un tostón sobre Sí. cómo era el centro de menores sin más, pues la gente se va a aburrir, ¿no? Entonces Claro. busqué
encontré un poco la forma de eso, de que resultara lo más ameno posible sin claro, que se perdiera el mensaje, ¿no? Sin que la gente dejara de claro, entender qué es lo claro. que es y cómo funcionaba aquello, ¿no? Sí, uno, Pues uno engancha muy, muy, muy rápido con los protagonistas de la historia. Es muy, son, vamos, se les coge cariño y eso es gracia de, vamos, de cómo las lleva la historia y de en ningún momento se hace tostón. Vamos, es muy, y hay, no sé, a mí, por ejemplo, leer libros de historia siempre me ha gustado mucho la historia, pero se me hace un poco, no sé, un poco difícil decir, voy a pararme a leer un libro de historia, pero leer una novela histórica, en cambio, sí, y sobre todo si es amena, así como está escrita, pues eso, y me parece interesante esa idea, ¿no? Decir, bueno, pues me voy a centrar en esta parte de historia gracias a poder leer una novela histórica, ¿no? Me parece muy bonito eso. Y, me alegro. y entonces, quería preguntarte, Jesús, ¿hubo alguna cosa que que te hiciera cambiar durante la investigación, algo que te sorprendiera y que te obligara a cambiar el argumento? ¿Te pasó algo así, Jesús? Sí, sí que hubo un hecho que me llamó mucho la atención y que luego es que por la casualidad me fue llevando a cambiar algunas cosas y me trajo anécdotas muy interesantes, que ¿Mm? fue que el primer director del centro de menores fue Georges Bessis, si tenéis ocasión de leer la novela, y habla bastante sobre él, porque resulta que este hombre, siendo director, claro, estamos hablando de unos hechos que sucedieron cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia estaba ocupada por el ejército alemán, sobre todo la parte norte de Francia, donde estaba el centro de menores, y el director fue detenido por la Gestapo, Madre mía. por los alemanes, sí, y fue deportado a un campo de concentración. Y de hecho murió allí. No superó, no sabemos exactamente de qué murió, pero Ujú. el hecho es que murió allí, en el campo, creo que era, no recuerdo ahora el nombre. Eh, Esto me llamó mucho la atención porque buscando información incluso localicé el campo de concentración, incluso su nombre y todo, en listados que aparecían. Y eso Sí, me sí, llamó sí. mucho la atención. Pero es que lo más impresionante es que luego, buscando algo más de información en un periódico local de allí de Bretaña, resulta que sus hijos, un hijo y una hija de George Bessis, habían ido allí a donde existió el centro de menores en busca, digamos, de donde fue director su padre, porque ellos además estuvieron allí algún tiempo viviendo con él, Ujú. tal. Y a través del periodista que escribió el artículo, contacté con él y contacté con los hijos. Y Ostras, les qué dije bueno, que estaba escribiendo esta novela qué y bueno. que quería hablar sobre su padre y sobre, pues, un poco sobre el centro de menores, todo lo que había supuesto aquello, Sí, y sí. darlo a conocer. Y ellos me enviaron información sobre su padre, estaban muy emocionados Bueno, claro, les claro. pareció un poco extraño que un escritor español, Sí, eh, digamos, amateur, pues escribiera sobre un tema así y tal, pero les alegraron mucho y me claro. enviaron información. Y tanto es así que más tarde buscaron, claro, yo lo escribí, cuando acabé de escribirlo les envié un ejemplar Ujú. y se fueron muy contentos, pero claro, ellos no hablan español ni lo saben leer. Sí, Entonces sí. buscaron a una sobrina nieta que les tradujo la novela al francés. Ostras, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hicieron varios ejemplares para toda la familia para que lo pudieran leer. Y entonces eso me dio una alegría tremenda, el ver que estas personas habían podido de Ya me alguna imagino. manera, no sé, conocer más a fondo y ver esa historia, ¿no? Donde Ya vivió me su padre, todo imagino. lo que Sí, sí, sí. ellos, porque pues en la memoria de su padre, pues ellos tienen claro, mucha, Claro.
de todo lo que su padre hizo allí. Entonces se emocionaron mucho y les di las gracias porque ellos me enviaron luego la novela en francés, la tengo ahí Qué bueno, qué dedicada y bueno. todo, Qué bueno, pequeñita porque y al final lo que estás es recabando datos históricos de personas concretas y encima das con esas personas, con esas personas, con esa familia, bueno, debe ser eso, vamos, quiero decir, toda esa labor que estábamos hablando de investigación y eso, ahí digamos, viste, vamos, compensada totalmente, ¿no? O sea, sí, sí, fue una historia preciosa de por lo menos de decir, mira, no hubiera imaginado nunca que lo que iba a escribir pues iba a repercutir así en estas personas y aquello me dio mucha alegría, sí. qué bueno, qué bueno. Es que escribiendo te pasan cosas que no te Sí, imaginas, ¿eh? no te Y las esto. imaginas, la verdad. Sí, Qué sí. bien, qué bien. Y cuando lees Kierkegaard, notas que, bueno, que los personajes tienen autenticidad. Yo digo que te identificas con los chiquillos y con lo que van viviendo y me estoy acordando ahora mismo de una escena en la que creo que están como intentando como robar alguna cosa bueno, así hace un poco cosas travesuras y ¿cómo trabajas un Sí, poco esa relación de la voz, digamos, la voz de que los personajes tengan su propia vida dentro de la historia? O sea, quiero decir, porque los personajes entiendo que están basados en la historia, pero ahí ya entra un poco la parte creativa tuya, ¿no? De darles una voz a los personajes. ¿Cómo hiciste eso? y intenté buscar algunas historias, porque hay bastantes sobre, digamos que la imagen del niño, del joven de la calle allí en Francia, hay bastantes novelas, por ejemplo, Los Miserables, Claro. hay otras novelas también que hablan sobre temas así de situaciones infantiles de chicos de la calle y tal, que me Sí, ayudaron un poco. Pero sobre todo lo que intenté siempre es que hubiera una espontaneidad, ¿no? En los claro, personajes, ¿no? Que no resultara, que resultara lo menos impostado posible. Claro, yo no has vivido una situación así tan dura como la que han vivido ellos, ni de lejos, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros hemos tenido una infancia como la que han tenido ellos, ¿no? Pero claro, sí que claro, pues claro, intentas, ¿no? Ponerte un poco en su piel, ¿no? En cómo actuarías tú o qué situación. Y un poco también pues te vas surgiendo a la hora cuando vas escribiendo, pues se te van ocurriendo situaciones, ¿no? Que te van, dices, pues esto no se puede ser y las vas introduciendo. Un poco también siempre pensando de alguna forma adornar la historia porque claro, yo, eso, como te comentaba antes, yo quería pues dar a conocer la historia de ese centro de menores, pero claro, pues cómo introducirlos ahí, esos personajes, ¿no? Y claro. traté pues eso de sumergirme en la época, ¿no? Porque era una época, eso como hemos comentado, cuando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ujú. Y pues eso, pues con la imaginación, pues tratar de sumergirme lo más posible, ¿no? Gracias a Dios también hemos visto muchas películas, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial que también nos ayudan, ¿no? Sí, A sí, ver un poco el mundo, ¿no? Entonces, que no es sí, tan, sí, a lo mejor, tan alejado como otras épocas históricas, ¿no? Entonces, creo que eso también sí, me ayuda un poco. sí, sí. Nada, Sí, yo creo que también es la parte divertida, ¿no? Vamos, a ver, no digo que no sea divertida lo de la investigación histórica, pero darle vida a un personaje y, no sé, pues darle como sí, características más personales no sé, ¿no? De la personalidad de cada uno, que uno más travieso, otro más tal, cuando, eso no sé, es. eso es Sí, muy bonito, ¿no? Y hay veces que, no sé si te pasa a ti, Jesús, pero que a mí me pasa que a veces me parece que los personajes como me piden, o sea, como si me estuvieran diciendo, quiero decir esto, ¿no? Así digo, "Joder, pero este personaje, ¿cómo se le ocurre decirme esto?", ¿no?
¿No te Pues, pasa eso eso? es. Cuando te familiarizas con ellos, a mí Sí, me pasa ya con lo que he ido escribiendo, pues que es como si fuera alguien ya, no sé, muy sí, cercano, ¿no? Ya cuando sí, 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 y te lo imaginas incluso, ¿no? Entonces eso también ya pues te ayuda, ¿no? A hacerle un poco hablar, a hacerle claro, actuar, ¿no? Sí, claro, claro. ayuda mucho. Jesús, ¿tú o sea, cómo resumirías Kerouac para alguien que lo conozca? ¿Cómo podrías decir que es el tema fundamental de Kerouac para ti? Sí, yo creo para mí el tema fundamental y que también es un poco se ve reflejado en los chicos del coro, ¿no? En la película, pero sobre todo en la historia original del Centro de Menores, lo que veo, el eje que es lo que yo he querido transmitir, es ese poder transformador que tienen algunas personas Ujú. en otras, ¿no? En esos chavales, en esos jóvenes, ¿no? Claro, Y que se sirven de algo, ¿no? En este caso de la música, ¿no? sí, De la sí, música de oro, ¿no? Y no solo la música, sino también dónde está situado el centro de menores, en un entorno en la naturaleza, ¿no? No tiene sí. nada que ver con otros centros de menores. Entonces, yo creo que lo que yo quería era dar a conocer aquella experiencia educativa, que fue muy importante en su día. Y en Francia, por lo que yo he podido leer, en su época tuvo mucha repercusión porque Ujú. aquel coro luego viajó por toda Francia, viajó a Suiza, hicieron una gira, ¿no? Que luego en la novela también aparece, y eso le dio mucha repercusión a nivel de los periódicos de la época, incluso de la radio. O sea, y entonces a nivel de centros de menores, aquello supuso una experiencia nueva que yo creo que ayudó mucho a cambiar la visión en la educación de menores en Francia y luego supongo Claro. que en otros países también se trasladaría. Entonces yo creo que sobre todo es ese poder que tiene la música y sobre todo las personas, ¿no? En algunas personas en ese entorno, ¿no? Cómo ejercen esa influencia sobre esos chavales y los van transformando. Porque estos chicos no están simplemente metidos digamos, en una residencia, sino digamos, que no están ahí, digamos, encerrados simplemente, sino que se les da algo que hacer, ¿no? Eh, Sí, que es la música, ¿no? Lo que claro, el poder de la música, ¿no? El poder cantar, el sentirse parte de un coro, ¿no? claro, Eso, si alguien, bueno, yo he cantado también en un coro, entonces eso sí, pues sí, ayuda también a sentirte parte de un equipo, ¿no? Y además sí, el cantar en un coro, si uno sobresale, pues la voz llama la atención. Entonces, tu voz se tiene que acoplar a la del resto, ¿no? Entonces, eso es una escuela también. claro, eh, claro, de formación. Y no solo lo que era el coro, sino también todas las actividades educativas que se hacían en aquel centro de menores, ¿no? Que era muy abierto, incluso tenían sus propios presupuestos, hacían sus trabajos. O sea, era una forma de trabajar muy distinta a la que habían en otros reformatorios, en otros, bueno, digamos, ¿no? Que eran cerrados, eran una enseñanza muy estricta, no se sí, les sí. permitía apenas salir, entonces era muy diferente. Entonces eso fue lo que rompió un poco la norma, lo Y que es verdad cambió que la visión. que hoy en día, no sé, si oyes de un proyecto así de alguien que quiere utilizar, no sé, por la música, el teatro o algo así para motivar a los chicos, hoy en día, digamos que entre comillas se considera algo normal. Vamos, quizá debería Sí, ser más normal, ¿no? Pero que en sí, aquella época era totalmente innovador, ¿no? claro, claro. En aquella época fue rompedor lo que esas personas hicieron. Todos procedían del movimiento Scout, que Ujú. eso también es algo muy novedoso porque nunca un movimiento así de Scouts
que yo sepa, se habían encargado de llevar un centro así de jóvenes. Sí, Entonces, dada la situación en la guerra que hubo, porque había muchos desplazados, muchos niños que se perdían, bueno, porque por los bombardeos o por la gente que moría, pues se quedaban solos, pues claro, la situación fue muy fuera de lo normal. Entonces se tuvieron que encargar y se les dio la oportunidad a estos jóvenes de encargarse, y entonces ellos lo hicieron pues un poco a su manera, ¿no? Como si fuera claro, un como ellos, campamento, con las cosas que ellos sabían hacer, lo normal. con sus reglas, con sus normas, y aquello fue algo para los chicos que estaban allí, fue algo que les transformó, que les cambió Qué bueno. completamente, porque eran chavales muchos que venían de la calle, no estaban acostumbrados a ningún tipo de norma, y entonces aquello Sí, les ayudó mucho, y claro, muchos pues luego y luego de pronto ver que tenían la capacidad de cantar y el talento y eso, bueno, es que eso te conecta ya con algo, digamos, una experiencia, ¿no? De eso es, humana y luego vamos, de decir, joder, esto valgo para algo, ¿no? O sea, no sé, es muy eso bonito es eso. superación personal, ¿no? Por eso Claro, yo creo que también es una historia de superación, ¿no? La claro, Kerouac. Y claro. un poco esa es la visión que yo quería dar. Qué bien, Ujú. qué bien. Jesús, ¿cómo cuando tú escribes, o sea, tú sabes que hay escritores que un poco les gusta más planificar y otros más que se dejan llevar un poco por el instinto, ¿no? creativo. ¿Tú eso cómo lo planteas? O sea, ¿cuál es tu forma un poco de trabajar en ese sentido? Y la verdad es que al principio, pues lo hacía de una manera más libre, ¿no? Conforme me venía una idea, me ponía y la iba desarrollando sin pararme demasiado a planificar. Ujú. Luego ya me di cuenta de que era necesario organizarlo de alguna forma, porque me di cuenta de que las ideas van y vienen y vuelan en la imaginación, y Sí. muchas veces que te pones, yo no sé si te pasará a ti también, David, que nos Ujú. ponemos a escribir y tienes que dejarlo, te vuelves a poner cuando tienes otro rato, Sí, sí, a sí. lo mejor pasan días y se te ha olvidado, y lo que tenías en mente, y dices, ostras, ya se me ha olvidado, Sí, aquello que sí. tenía, se me ha, se me ha ido el santo al cielo completamente, ya no sé por dónde, y vuelves a escribir y escribes otra cosa. Entonces dije, no, aquí creo que me di cuenta de que necesitaba hacerme como una especie de borrador, Sí, sí. y eso es como embastar un poco, digamos, la novela, ¿no? Tenerla así estructurada más o menos sobre lo que quieres decir. Y a partir de entonces a partir de ya de Kerouac, y eso ya lo hice así. Escribirme primero un guión, un borrador donde tengo las ideas fundamentales, Sí, y a sí. partir de ahí ya voy desarrollando la historia. Y Sí. eso te ayuda, según entiendo, también un poco a cuando has perdido, pues por el motivo que sea, no has podido escribir durante unos días, volver y decir, vale, yo tengo esta estructura y esto es lo que estaba escribiendo, ¿no? Y no tienes que, digamos, rehacer lo que ya habías hecho, ¿no? Pues sí, un poco digamos, para seguir un poco el norte, ¿no? Claro, Cuando vas perdiendo, pues vuelvo otra vez al borrador y digo, pues resulta que en este capítulo me había planteado esto, que a lo claro. mejor luego puede resultar que lo modifique. Y Sí, dije, pues mira, pues ahora se me ha ocurrido sobre esto, esto que creo que puede encajar mejor, y entonces lo cambio. Pero ya no voy a ciegas, ya no claro, voy claro. conforme me pega el viento, ¿no? Sí, sí, Conforme te levantas, ¿no? Que hay sí, sí, veces que uno sí. se levanta y ya tienes por lo menos una guía que seguir, ¿no? Claro, Ya, claro. Muy bien, sí. muy bien. Jesús, ¿qué consejos le darías tú a quienes se plantean escribir su primera novela histórica? Y bueno, yo vamos, estoy interesado porque yo también a veces me he planteado, digo, joder, me gustaría escribir una novela histórica, pero no sé muy bien por dónde empezar. ¿Qué aconsejarías a alguien que quiere lanzarse a escribir novela histórica? La verdad es que no me atrevo demasiado a dar consejos, porque no soy yo quizás el más indicado, porque soy vamos, un aficionado
me considero un aficionado que nada, que lo hago por hobby, digamos, por entretenimiento y no soy para nada ningún profesional, vamos, para nada. Ajá. Entonces, pues bueno, un poco basándome en lo que yo he escrito, Claro, sí eso, lo que que hay, según lo que tú has vivido y lo que has escrito y cómo lo lo que que te ha yo he funcionado a vivido, ti. sí que me doy cuenta que es importante pensar bien lo que quiero escribir, no tener prisa a lanzarme a escribir algo, Ujú. pensar bien eh, que sea algo interesante, ¿no? Y que realmente merezca la pena escribir sobre ello. Eso creo que es importante, ¿no? O sea, no tener prisa, Ujú. pensar y meditar bien qué es lo que quiere uno decir, si realmente lo que quieres decir pueda tener interés, ¿no? Y creo que eso Sí, es importante. Luego también pienso que es importante, yo qué sé, es que si uno en una novela histórica se pone a escribir sobre, ¿qué te diría yo?, sobre el 2 de mayo sí, o sobre pues sobre eso a lo mejor se ha escrito mucho. Digo el 2 de mayo como puede ser, no sé, algún hecho histórico sobre la sí, conquista de América. Pues sí, a lo mejor hay ya muchos libros claro, y no, claro, creo que es importante buscar algo sobre lo que no se haya escrito o esté poco trillado, ¿no? claro, Alguna claro, idea que no sea muy conocida. Incluso, claro. de hecho, hay muchos hechos históricos que han pasado desapercibidos y que pueden ser interesantes para el público, creo yo, o por lo Ajá. menos para alguna gente digas, oye, pues porque de verdad que hay veces que lees y vas sacando cosas y dices, ostras, no tenía ni idea de que esto había sucedido así y dices, Claro, oye, pues esto podría ser interesante y te das cuenta de que la mayor parte de las personas no conocen sobre ese. Entonces, ahí puede haber, como dicen ahora, un nicho sí, de sí, sí, sí. interés. Hay que buscar ahí ese No, nicho. pues me Y gusta luego, mucho esto, me gusta esto mucho esto porque claro, es verdad que sí que uno dice, bueno, por dónde empezar, ¿no? Pues claro, buscar un tema que nadie haya tratado mucho, ¿no? Y eso también, no sé, de cara a escribir, de estar escribiendo, dices, joder, si hay 27.000 libros de esto, digamos que a lo mejor también te puede abrumar, ¿no? Pero si es un tema del que nadie ha escrito mucho, digo, joder, pues ¿por qué no voy a escribir esto, ¿no? claro, eso es, ¿no? Buscar un poco lo diferente, ¿no? Lo que pueda tener interés, ¿no? Pero que no Claro, sea que no esté tan manoseado, ¿no? Porque hay muchos hechos históricos que ya se ha escrito muchas páginas sobre ellos y que vamos a sacar, que voy a conseguir yo sacar sobre eso que no se conozca ya, ¿no? Entonces, pues hay otros sucesos, otras cosas que pueden ser interesantes y que es interesante también darlos a conocer. De alguna manera también, a través de la novela histórica, pues estamos colaborando con que la gente conozca y generar interés sobre hechos históricos y sobre cosas que de la otra manera a lo mejor se quedan ahí olvidados para siempre. claro, Entonces, claro, claro. se Es puede como, también hacer, sí, claro, como lo sí. que te pasó a ti con la familia esta del dueño del director del orfanato, es así, Sí, pues porque tú decidiste investigar ese tema, pues pudiste sí, sacar sí, sí. esa historia que si Y no a lo mejor hubiera quedado un poco más olvidada, ¿no? eso es, eso Qué es. bien, qué Luego bien. también pienso que también es importante comprobar, conforme vamos escribiendo, comprobar las fuentes, Ujú. porque a veces a lo mejor podemos escribir cosas que a lo mejor no nos damos cuenta y estamos a lo mejor escribiendo algo que no es cierto, ¿no? O que no es, no fue así. Entonces es importante que eso también es un poco más laborioso y puede resultar más pesado porque Ujú. continuamente ir comprobando fuentes. Es decir, esto Claro, realmente claro, que yo creo que era así, fue realmente así y tienes que estar buscando, si realmente no encuentras nada, pues oye, pues puedes a lo mejor pasar algo más por alto sobre ese punto en concreto, ¿no? Pero
Y creo que es claro, importante, por lo menos, que en términos generales la sí, historia sobre la que estamos escribiendo cumpla claro, claro, con la verdad histórica, ¿no? claro, Porque si soltamos un error garrafal, pues sí. pues También el se me que entienda ocurre, un poco, se me claro, ocurre que, sí. perdona que te interrumpa Jesús, pero se me ocurre que desde el punto de vista un poco así creativo, el hecho de que sea un hecho histórico menos conocido también te da un poco más de libertad, ¿no? Porque o sea, tienes menos, o sea, no sé, si vas a hablar, pues hablas de la conquista de América, hay tanto escrito que o Claro. sea, no sé, es muy fácil que me digas algo que se ríe con otro libro histórico o sea, quiere decir que te pueden pillar por, ¿no? Por incoherencias, ¿no? Pero si es una cosa de la que no has escrito mucho, tienes un poco Ajá. más vena a dejar la imaginación ahí. Margen a la imaginación, claro, hombre, yo, yo creo que la novela histórica no es como lo que hablábamos antes, un libro de historia, un tratado histórico, ¿no? Que Ujú, ahí pues sí que tiene que ser muy rigurosos. La claro, novela histórica te da cierta licencia, ¿no? A la hora de... Está claro que no te puedes imaginar, inventártelo todo, pero cierta imaginación le puedes dar a la cosa, ¿no? claro. Pienso yo, ¿no? O sea, dentro de cierto margen que tú puedes adornar un poco si no contradices, digamos, el hecho histórico en sí, su parte histórica más fundamental, ¿no? Pero ahí pues te puedes inventar algún personaje, puedes adornarlo con alguna cosa, ¿no? Que, que tampoco contradiga lo fundamental, ¿no? Eso creo que Claro, es claro. importante cuenta, sí. Sí. Muy bien. Ujú. Jesús, ¿y dónde pueden encontrar los oyentes que nos están escuchando? ¿Dónde pueden encontrar Kergoat, la Casa de los Bosques? O cómo pueden saber más sobre tu trabajo literario? ¿Qué les recomiendas? Ajá. Pues mira, Cargoat actualmente no está publicada, ya estuvo un tiempo publicada en librerías, Ujú, pero sigo teniendo ejemplares ujú. en casa. Aún tengo algunos ejemplares que puedo vender a quien esté interesado. Fenomenal. Quiero recordar que es muy importante y quiero que lo sepan los, los espectadores, Los ya se oyentes, dice, sí. Los oyentes, ¿no? los oyentes, perdón, los oyentes. Que Kergoat es una novela solidaria, que Ujú, al 100% de lo que se saca de la venta de la novela ujú. es para colaborar en un proyecto de personas sin hogar Qué que bueno, Cáritas lleva en la ciudad de Valencia, que es de donde yo soy. qué bien. Entonces, todo lo que se saca va para colaborar con ellos. Entonces, si Claro. alguien está interesado, quiere leerla, pues puede escribir al Instagram que tengo, que es, Ujú. os digo, es @laguardilla _encendida. Fenomenal. Y si no, también ahí tengo un correo electrónico que es laguardillaencendida@gmail.com. Fenomenal. Y ahí es donde voy publicando un poco, voy dando a conocer un poco las cosas que yo voy haciendo, si lo que voy publicando, algunos artículos que he escrito, esas cosas. Fenomenal, Sí. fenomenal. Pues nada, entonces es una forma además, o sea, es una... si el que se lea esta novela, desde luego va a disfrutarlo mucho y luego por otro lado, pues está contribuyendo a esta causa de Cáritas y entonces vamos, que es, digamos, es un beneficio en todos los sentidos. Además que ya digo que es un disfrute. O sea, a mí como lector me parece que es una novela con un estilo muy bonito y que Gracias. se disfruta mucho. Entonces, nada, pues animo a los lectores, a los oyentes a la compren, la lean y por supuesto pondré el enlace
de lo que has dicho de la forma de contactarte por redes sociales, el correo electrónico, para que el que quiera pueda leer la novela. Y nada, Jesús, pues que ha sido un placer tenerte en Escribe tu propia novela y que muchísimas gracias por compartir tu experiencia y tu proceso y todos estos consejos sobre cómo escribir novela histórica. Em, Muchas gracias, David. Nada, a ti. Muchas Eh, gracias por dejarme participar en tu programa y muchas sí, gracias a los oyentes que lo estén oyendo. muy bien, fenomenal. Muchísimas gracias, Jesús. Y para quienes queráis seguir el trabajo de Jesús o haceros con Kergoat, la Casa de los Bosques, su cuenta de Instagram es @labuhardilla_encendida y su correo electrónico labuhardillaencendida@gmail.com. Dejaré también aquí la información en la descripción del episodio. Y bueno, a modo de nota personal, comentaros que recientemente he relanzado mi primera novela con una versión corregida. Ya os contaré más en próximos episodios. Bueno, espero que hayáis disfrutado este episodio tanto como yo. Y a quienes lo escucháis, gracias por acompañarnos un día más. Si este episodio os ha inspirado, os invito a suscribiros, a dejar vuestra valoración y compartirlo con otros escritores que estén construyendo su propia novela. Nos escuchamos en el próximo episodio y desde entonces espero que seáis muy felices y muy creativos. Adiós.